Unos minutos después de que un Boeing 747 despegara del aeropuerto de Ámsterdam, empieza la verdadera pesadilla. Dos de los motores se separan de repente del fuselaje. Los pilotos luchan con todas sus fuerzas para mantener este gigante de metal en el aire, sin tener idea de lo que realmente ha pasado. La gente aterrorizada en las calles de Ámsterdam levanta la mirada, observando cómo este avión desequilibrado pelea por mantenerse estable. ¿Podrá este vuelo aterrizar de manera segura o será el inicio de una tragedia? La historia de hoy cuenta lo que pasó con el vuelo de carga número 1862 de la aerolínea israelí El Al en el año 1992. El 4 de octubre de 1992, para el capitán, el primer oficial y el ingeniero de vuelo, todo comenzó como un día normal. Los tres pasaron las últimas horas de su escala de 20 horas en Ámsterdam, descansando. El avión había despegado del aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, y se acercaba a Ámsterdam. Una vez allí, completaría la última etapa de su viaje hacia el aeropuerto Ben Gurion, en Israel. El capitán tenía 59 años y era uno de los pilotos más experimentados de El Al, con más de 25,000 horas de vuelo. El primer oficial, de 32 años, tenía mucha menos experiencia en este modelo de avión, pero el tercer tripulante, el ingeniero de vuelo de 61 años, era todo un veterano del cielo. A las 4 de la tarde, el avión de carga aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Ámsterdam, y el equipo en tierra rápidamente comenzó a prepararlo para el vuelo programado a las 6:30 de la tarde. Sin embargo, además de la carga, el avión trajo consigo algunos problemas técnicos. La tripulación anterior había reportado fallas en el piloto automático al ajustar la velocidad, problemas con la radio y fluctuaciones de voltaje en el generador del motor número 3. Ninguno de estos problemas era lo suficientemente grave como para dejar el avión fuera de servicio en Ámsterdam. Los ingenieros en tierra trabajaron para solucionar estas fallas antes de que llegara la nueva tripulación. Cuando el capitán llegó al avión, fue informado de estos problemas. Además, le dijeron que habría un pasajero en este vuelo, una joven de 23 años, empleada de El Al en Ámsterdam. Ella viajaba a Tel Aviv para comenzar un nuevo capítulo en su vida y casarse con un colega de la compañía en Israel. Viajar gratis en los vuelos de la empresa era uno de los beneficios de su trabajo, pero minutos después, ese beneficio se convertiría en una pesadilla. A las 7:25 de la tarde, con un poco de retraso, el vuelo 1862 estaba listo para despegar. El avión llevaba más de 74,000 litros de combustible y transportaba 114 toneladas de carga. El capitán cedió el control al primer oficial, quien estaría a cargo del vuelo de 4 horas y media. A las 7:21 minutos, el Boeing 747 comenzó su carrera de despegue. El primer oficial tiró de los controles y el avión se elevó hacia el cielo. Todo parecía ir según lo planeado, pero apenas unos minutos después de despegar, cuando el avión alcanzó los 6,500 pies de altitud, esa tranquilidad se desmoronó repentinamente. Sin ningún aviso, el motor interno del ala derecha se desprendió con mucha fuerza y chocó contra el motor número 4, arrancándolo también. El vuelo 1862 acababa de perder de verdad 2 de sus motores. Una tarde normal se había convertido en una pesadilla. De inmediato, las alarmas empezaron a sonar en la cabina. Los pilotos, completamente sorprendidos, intentaron entender qué estaba pasando. Habían recibido entrenamiento para manejar fallos en los motores, incluso la falla simultánea de 2. Pero esta situación no se parecía en nada a lo que habían practicado en el simulador. Lo peor de todo era que no sabían que los motores se habían desprendido del avión. Desde la cabina de mando no se podía ver los motores, y ningún instrumento podía detectar que ya no estaban conectados. Los sistemas simplemente asumían que los motores seguían ahí. El capitán, con mucha más experiencia en el Boeing 747,
Intentó recuperar el control del avión como fuera. Mientras tanto, el primer oficial empezó a enviar un mensaje de emergencia. Hello, 1862, mayday, mayday, we have an emergency. Hello, 1862, do you wish to return to Schiphol? Mayday, mayday, mayday. Por cómo estaba funcionando el avión, era completamente evidente que la potencia de los motores del lado derecho se había perdido por completo. Pero el problema no era solo la pérdida de los motores. Testigos en tierra escucharon un fuerte ruido y vieron objetos cayendo del cielo. Era increíble, pero las personas comunes sabían más sobre lo que estaba ocurriendo que los propios pilotos y la torre de control. En la cabina, el capitán luchaba con dificultad para controlar el avión. Con toda la potencia de empuje proveniente del lado izquierdo, el avión comenzaba a girar hacia la derecha. Para evitar este giro y mantener el equilibrio, el capitán tuvo que ejercer mucha presión sobre el timón de dirección del lado izquierdo. Mientras tanto, los demás miembros de la tripulación intentaban entender qué tipo de daño había sufrido el avión. Esta tarea era especialmente difícil, ya que cuando los dos motores se desprendieron del ala, también se rompió una gran cantidad de cables y sistemas eléctricos, incluyendo los cables del sistema de alerta de incendios. Con la activación de la alarma de incendio, el ingeniero de vuelo exclamó: Pero la verdad era que no solo no había fuego en el motor número 3, sino que ya ni siquiera existían los motores número 3 y 4. Según las instrucciones de entrenamiento de Boeing, incluso con la pérdida de dos motores de un mismo lado, el timón de dirección grande del 747 debería ser suficiente para mantener el avión equilibrado, sin necesidad de usar los alerones. Pero esa noche no fue así. El capitán tuvo que compensar la enorme diferencia de empuje, no solo aplicando mucha presión al timón de dirección, sino también girando los controles hasta 60 grados hacia la izquierda. Si el avión se inclinaba demasiado hacia la derecha, entraría en una caída en espiral de la que sería imposible recuperarse. Esta emergencia era diferente porque, cuando los motores se desprendieron, también se rompieron las líneas hidráulicas en la parte delantera del ala. El sistema hidráulico es esencial para mover los controles de vuelo, como los alerones, que se usan para inclinar el avión de lado a lado. En el vuelo 1862, debido a la pérdida de presión hidráulica, controlar el alerón derecho era extremadamente difícil, lo que impedía que el avión girara hacia la izquierda. Además, el alerón exterior prácticamente quedó inutilizable y solo podía moverse libremente en el flujo de aire de baja presión sobre el ala. Este alerón flotante generaba aún más resistencia, lo que aumentaba la tendencia del avión a girar hacia la derecha. Esto explicaba por qué el capitán estaba teniendo tantas dificultades para controlar el avión y por qué tenía que mover los controles mucho más de lo que se enseñaba en el entrenamiento. El ingeniero de vuelo, sentado detrás de los pilotos, tenía una visión clara del daño real. Podía ver que la pérdida de dos sistemas hidráulicos había afectado gravemente a muchos otros sistemas del avión, no solo a los alerones, el tren de aterrizaje, los flaps, el timón de dirección, los frenos, los spoilers y los reversores de los motores. Dependían todos de la presión hidráulica para funcionar, y ahora todos estos sistemas estaban dañados o debilitados de alguna manera. La situación era increíblemente complicada y peligrosa. Todos estos sistemas eran esenciales para reducir la velocidad del avión al aproximarse a la pista y detenerlo después del aterrizaje. Incluso si los pilotos lograban alinear el avión con la pista y mantener el control, tendrían que enfrentarse a una aeronave que funcionaba de manera completamente diferente a lo normal. La combinación de fallas y sistemas inactivos obligaba al capitán a luchar físicamente con este enorme y pesado avión para mantenerlo bajo control. La torre de control pidió a la tripulación que cambiara a una nueva frecuencia para que otro controlador pudiera guiarlos durante el aterrizaje. El primer oficial contactó a través de la nueva frecuencia y dijo:
Triple 1862. We have an emergency number 3 and number 4 engine inoperative. Request 27 for landing. La pista 27 no era la opción ideal, ya que tenía un viento de cola considerable, lo que aumentaba la velocidad del avión, alargaba la distancia de aterrizaje y ejercía más presión sobre la aeronave al tocar tierra. El controlador se sorprendió por la decisión de la tripulación de aterrizar en una pista occidental, pero, dada la gravedad de la emergencia, no quiso cuestionar su decisión. El controlador agregó que el avión estaba a solo 7 millas de la pista. Aunque esa distancia podría parecer mucho, para el avión significaban menos de 3 minutos de vuelo. Sin embargo, estaban demasiado altos y volaban a una velocidad demasiado elevada. Para poder aterrizar necesitaban crear más distancia entre ellos y la pista. Los pilotos solicitaron. We need a 12-mile final for landing. El controlador elaboró un plan para darles más distancia a la tripulación y ayudarlos a reducir la velocidad, descender en altitud y preparar el avión para el aterrizaje. Les indicó a los pilotos que giraran hacia el este. El plan era que, después de un giro completo de 270 grados hacia la derecha, el avión se alineara con la pista 27 para aterrizar. El capitán redujo la potencia de los 2 motores restantes para desacelerar la aeronave y alcanzar la velocidad adecuada para el aterrizaje. Pero el siguiente problema ya estaba en su camino. Con la reducción de la velocidad, el avión necesitaba más sustentación para mantenerse en el aire. Para generar esta fuerza, los pilotos utilizan los flaps para aumentar la superficie del ala. En términos simples, mientras mayor sea la superficie del ala, mayor será la fuerza de sustentación. Sin embargo, cuando los pilotos activaron la primera fase de los flaps, se encontraron con un problema que hasta ese momento había permanecido oculto. El controlador preguntó a la tripulación. 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out? Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps. Sin los flaps, los pilotos no podían reducir suficientemente la velocidad para el aterrizaje. Este problema, combinado con el viento de cola y la pérdida de los 2 motores del lado derecho, hacía que la situación fuera aún más difícil. Cuando el avión estaba a 13 millas de la pista, el controlador les indicó a los pilotos que giraran a la derecha para alinearse con la pista 27 derecha y prepararse para el aterrizaje. Pero sin los flaps, la velocidad del avión era mucho mayor de lo normal y su capacidad de giro estaba muy limitada. Los problemas de control de vuelo eran tan graves que la tripulación no podía alinear el avión con la pista. El controlador pidió a la tripulación que se ajustara al sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS. Los pilotos sabían que su trayectoria no estaba siguiendo el plan. Aunque ahora solo estaban a 12 millas de la pista, ya muy cerca, la tarea por delante parecía casi imposible. Todavía tenían demasiada velocidad y se habían desviado hacia el sur mucho más de lo normal. Para regresar a la trayectoria, necesitarían girar más hacia el norte. Los pilotos ahora estaban a solo unos minutos del aterrizaje. Podían ver el aeropuerto frente a ellos, pero para llegar allí tendrían que superar enormes obstáculos. Abramos un paréntesis. Si les gusta nuestro contenido y quieren apoyar nuestro canal de YouTube, simplemente denle like a este video. Esto le indica a YouTube que nuestro contenido es valioso y ayuda a que más personas lo vean. Cerramos paréntesis. Ahora sí, volvamos rápidamente al video. Los problemas alcanzaron su punto máximo cuando los pilotos comenzaron a reducir la velocidad, sin los flaps para generar sustentación. A velocidades más bajas, los pilotos se vieron obligados a aumentar el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo entre el ala y el flujo de aire que entra. Cuanto mayor sea este ángulo, es decir, cuanto más se incline el avión hacia arriba, mayor será la sustentación generada. La única manera en que los pilotos podían mantener el vuelo a baja velocidad sin flaps era aumentando este ángulo de ataque. Sin embargo, este método tenía un problema grave. El flujo de aire que golpeaba la parte inferior del ala ralentizaba aún más el avión. El capitán tenía que lograr un equilibrio preciso, reducir la velocidad del avión lo suficiente como para aterrizar, pero no tanto como para perder la sustentación y provocar que el avión se desplomara.
Si el problema solo hubiera sido la falla de los flaps, la solución habría sido sencilla. Podían mantener la velocidad aumentando la potencia de los motores. Pero ese día, esa solución no funcionaba, porque los dos motores restantes estaban en un solo lado del avión. Si el capitán aumentaba demasiado la potencia, el avión se inclinaría peligrosamente hacia un lado. El capitán sabía que tendría que recurrir a toda su experiencia y tomar decisiones rápidas para intentar llevar el avión a tierra de manera segura. Y aún así, tal vez eso no sería suficiente. A medida que la velocidad seguía disminuyendo hacia la velocidad final de aterrizaje, el flujo de aire sobre el timón de dirección y los alerones se reducía, lo que disminuía su eficacia. Era una batalla perdida de antemano. El vuelo 1862 estaba ahora a solo unos pocos miles de pies sobre las áreas densamente pobladas de los suburbios de los Países Bajos. A menor velocidad, los alerones y el timón de dirección ya no podían contrarrestar la fuerza asimétrica generada por los motores del lado izquierdo. A medida que la velocidad disminuía, el ángulo de ataque del avión aumentaba y el capitán incrementaba la potencia de los motores para mantener el vuelo. Pero cada vez que aumentaba la potencia, el avión se inclinaba hacia la derecha y el capitán tenía que aplicar más fuerza a los controles para compensar el desvío. En esencia, el avión se estaba arrinconando a sí mismo en una situación sin salida. Los habitantes de Ámsterdam podían escuchar el sonido de la lucha del avión sobre sus cabezas y ver su ala derecha extrañamente vacía. El avión aún estaba a 13 kilómetros, o aproximadamente 8 millas, del aeropuerto. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera la tragedia. La velocidad del 747 se redujo tanto que las superficies de control ya no podían neutralizar la fuerza asimétrica de los motores. El avión rápidamente se inclinó hacia la derecha y su nariz bajó bruscamente. Entró en una pérdida aerodinámica, donde las alas ya no se movían lo suficientemente rápido como para generar sustentación. El sistema de advertencia de proximidad al suelo comenzó a sonar en la cabina, pero no decía nada nuevo a la tripulación. No había nada más que pudieran hacer. A las 7:30, el enorme avión se estrelló violentamente contra un edificio de 11 pisos, a 8 millas de la pista. Los 3 tripulantes y la única pasajera, junto con 43 personas en tierra, perdieron la vida. Con el humo elevándose desde el lugar del accidente, surgieron preguntas serias sobre cómo pudo ocurrir una tragedia así. ¿Cómo era posible que 2 motores se desprendieran tan fácilmente del ala? Cuando los investigadores recuperaron los motores perdidos del fondo de un lago, hicieron un descubrimiento impactante. Los pernos que conectaban el pylon, soporte del motor, al motor y al ala habían fallado debido a fatiga del metal. Las tensiones y vibraciones repetidas durante cientos de vuelos habían provocado grietas que crecieron gradualmente hasta conectarse y causar el fallo. Aunque parezca increíble, esto no era nuevo para Boeing. En los 15 meses anteriores a este accidente, hubo 3 incidentes de fallos en los pylons de aviones de las aerolíneas chinas, El Al y Evergreen. Estos fallos ya habían provocado 2 accidentes mortales y un incidente grave. Finalmente, Boeing se vio obligado a diseñar un nuevo perno de fusible hecho de acero inoxidable. Este nuevo perno tenía una mayor resistencia a la fatiga y al crecimiento de grietas. Afortunadamente, las mejoras derivadas de este accidente aseguraron que fallos catastróficos como este no volvieran a ocurrir. Para las víctimas del vuelo 1862, tanto en el aire como en tierra, estas mejoras llegaron demasiado tarde. Sin embargo, formaron parte de la larga serie de avances en seguridad dentro de la aviación comercial, una industria que sigue perfeccionándose día a día. Y como siempre, una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que los sistemas de alerta del avión no pudieron informar a la tripulación de que los motores se habían desprendido por completo? Bueno, eso es todo por la historia de este vuelo. Esperamos que este video haya sido interesante y educativo para ustedes. Hasta el próximo programa y recuerden siempre volar seguros.